Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a este video número 7 de programación orientada a objetos. En la unidad, digamos, en el video anterior, en el video número 6, nos hemos introducido en el concepto de UML, que es un lenguaje unificado de modelado, que nos va a permitir modelar en las distintas formas, en distintas disciplinas. Nosotros los vamos a aplicar, como les dije en el anterior video, específicamente en el diseño de objetos y clases. La clase pasada estuvimos viendo, en una primera etapa de la formalización de este lenguaje, las características que tiene este lenguaje y cómo podemos definir los diagramas de acuerdo a que sean estructurales o estáticos y de acuerdo a que fueran dinámicos eh, en distintos rangos, ¿no es cierto?, de distintas utilidades. Por supuesto, y les dije también anteriormente, que el profesional de sistemas en particular, de programación y de sistemas en general, va a utilizar los diagramas que crea necesarios según sea lo que tenga que hacer, según la actividad que tenga que desarrollar. Por supuesto que nosotros estamos en la programación orientada a objetos, así que vamos a profundizar de los diagramas estructurales que nos provee UML, primero de los más conocidos, los más populares de los diagramas de UML, que es el diagrama de clases. Ese es el más popular, que es el que vamos a desarrollar en este video. El diagrama de objetos lo vamos a ver en el próximo video. Pero ahora nos vamos a centrar en los diagramas de clases por la importancia que tienen en el diseño de los distintos objetos y sobre todo en la programación. Eh, bueno, como les decía, esta es la segunda parte del diseño de clases y objetos en las representaciones gráficas que utiliza el lenguaje modelado unificado. Vamos a ver en profundidad cuál es la representación de una clase que efectúa este tipo de lenguaje. ¿Cómo se representa una clase con este lenguaje? Con una caja rectangular dividida en compartimientos, o secciones o bandas, o filas. Un compartimiento es el área del rectángulo en donde se escribe información. El primer compartimiento, eran tres. El primero, el superior, contiene el nombre de la clase. El segundo compartimiento contiene los atributos listados uno después de otro. Y el tercero se utilizan para las operaciones, o sea, para los métodos que realiza esa clase. Obviamente les digo ahora, pero hay veces en que no se enumeran las propiedades o los métodos, y eso no quiere decir que no existan, sino que simplemente lo primordial en este tipo de diagramas es colocar el nombre de la clase, es lo primordial. Uno puede obviarlo como profesional porque, bueno, resulta que es más sencillo de esa manera. Pero digamos que completo, el diagrama sería un rectángulo dividido en tres filas, la superior para el nombre de la clase, la del medio para el listado de las propiedades y la inferior para el listado de los métodos o las operaciones que pueda realizar. Este lenguaje unificado de modelado propone que el nombre para el nombre de la clase. Miren, hay una cierta normalización, lo cual no quiere decir que si ustedes no cumplen esto, no se va a hacer. Pero, a ver, es que yo les digo, leer un diagrama de clase, un diagrama de objetos, es de uso común, es decir, cualquier usuario puede tener acceso a eso. Y lo que tiene que saber el usuario es tratar de, digamos, entenderlo. Entonces, el profesional que realiza este tipo de diagrama utiliza una serie de reglas, digamos que si bien no son estrictas, son, digamos, muy utilizadas. Primero, en general, el nombre de una clase comienza con una letra mayúscula, siempre. El nombre está centrado quiere decir bien centrado en la parte del medio del compartimento superior de la fila de arriba de la forma, ¿no? Del rectángulo. Y está escrito en un tipo de letra que es en negrita. Cualquiera sea el tipo de letra, pero en negrita. Así que el nombre de la clase comienza con una letra mayúscula y está en negrita. Y está escrito en cursiva cuando la clase es abstracta. Esas son las características que tiene el nombre de la clase.
Los atributos que están listados en la parte del medio son opcionales, como les dije antes. Aunque, como se ha dicho, no significa que si no se muestran impliquen que estén vacíos. Quiere decir que no existan. Fíjense cómo tenemos entonces, si ustedes fijan, este es un formato, dice class name, que es lo que quiere decir, el nombre de la clase va a la parte superior en la fila de abajo. En esta fila, que es un poco más gorda, va a depender, su alto de la fila va a depender de la cantidad de atributos. Entonces se lista los atributos y con su tipo de dato a la derecha, con su tipo. Y en la parte de abajo, la fila superior, que también, la fila inferior, que va a depender también su anchura, su alto, de la cantidad de métodos que tengan, se listan las operaciones con los argumentos que puedan llegar a tener y el retorno de cada uno de ellos, de esta manera. Ese es el formato que tiene UML, que propone UML para el diagrama de clases, para cada una de las clases. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede un poquito más en claro todo esto. Acá tenemos una clase que vamos a denominar auto, que contiene los atributos color, motor y velocidad máxima. Observen ustedes que se colocó el nombre de la clase en negrita y la primera letra en mayúscula, centrado en la parte superior del diagrama. Como les dije, los atributos están listados uno debajo de otro. Que tengan tipos, ustedes van a ver, en la clase, en la diapositiva anterior dijimos que tengan un tipo. Bueno, se puede obviar también el tipo, porque se puede definir con posterioridad eso. Y luego, en la fila de abajo, que vuelvo a reiterar, el alto de esta fila va a depender de la cantidad de métodos o operaciones que se puedan realizar, sería arrancar, acelerar y frenar para este auto en particular. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, la clase persona, escrita, observen en la fila de arriba, primera letra con mayúscula y en negrita. Acá no están listados, por ejemplo, no está la fila de abajo, no están las operaciones, no están los métodos. Simplemente están descriptas nada más que cada uno de los atributos. El nombre de la persona, el primer apellido, el segundo apellido y la fecha de nacimiento. Si fueran más, en más, y si fueran menos, en menos. Es decir, que el tamaño del rectángulo es un tamaño que va a depender de la cantidad de atributos que tenga y la cantidad de métodos que se liste. En este caso, los atributos, como les digo, no están, las operaciones, los métodos, no están descritos para el caso de la clase persona. Acá tenemos otra clase libro, como otro ejemplo. Observen que acá hay un más, que vamos a ver con posterioridad a qué se refiere, ¿no? Pero acá tenemos el nombre de la clase libro, que está en negrita, primera letra mayúscula y centrado. Eso es una norma que no es obligatorio, pero es conveniente, de modo tal que cuando yo vea, describa fácilmente cuál es el nombre de la clase y cuáles son los atributos. Acá sí tenemos título, que es de tipo cadena de caracteres, que va en digamos, formato, de 01. Autor, que puede ir, que puede ser cadena de caracteres, y fecha de publicación, que es de tipo fecha, ¿no? Otro ejemplo sería producto. Acá tenemos el nombre de la clase producto, en negrita, primera letra en mayúscula, y después tenemos diferentes propiedades, atributos, que la identifican. Vamos a ver el numeral que quiere decir, bueno, el más, que lo vamos a ver con posterioridad, que son un ID de producto, el nombre del producto, el precio del producto, con sus tipos de datos correspondientes. Float es tipo de datos flotantes, ¿no es cierto? De puntos flotantes. Entonces ustedes acá tienen ejemplos de cómo se menciona el nombre de la clase en la fila superior del rectángulo, luego vienen los atributos y por último, si lo creemos necesario como diseñadores, como desarrolladores, podemos indicar los métodos o operaciones que podemos realizar con esa clase, ¿sí? Sus nombres correspondientes. Entonces acá tenemos un ejemplo práctico para ello. Bueno, entonces vamos a ver ahora ese más y ese menos a qué se refería. Eso lo llamamos las reglas de visibilidad. Las reglas de visibilidad completan o refinan, es decir, le dan un detalle, desglosan con mayor detalle el concepto de encapsulamiento, es decir, cuando el código o información está metida dentro de las clases. Los niveles de visibilidad son los siguientes.
vamos a tener, el nivel más fuerte se denomina nivel privado, es el más fuerte. La sección privada de una clase es totalmente opaca. Opaca quiere decir que no se ve. Y solo los amigos serían un término que se conoce mucho en C++, de esa manera, C++, el que está habilitado para tener esa información, puede acceder a los atributos localizados en esa sección que está reservada como sección privada. El otro nivel, es posible aliviar el nivel de ocultamiento, es decir, que sea un poquito más leve la ocultación, situando algunos atributos de la sección de forma protegida de la clase. Entonces tenemos el más fuerte, que es privado, el que es más livianito sería protegida. Los atributos que están contenidos dentro de esa sección protegida son visibles tanto para los que son amigos, es decir, los que tienen derecho al desarrollo de la clase, como para las clases derivadas de la clase servidor, es decir, las clases que se deriven a partir de esa clase. Para las restantes clases permanecen, es decir, para las clases que son colaterales o ascendentes, son absolutamente invisibles, no se ven, no pueden tener acceso a ellas. Y el nivel más débil por defecto, se obtiene situando los atributos en una sección que se denomina pública de la clase, con la cual se hacen visibles a todas las clases, a todas, absolutamente a todas. Y les digo que es por defecto. Entonces tenemos privado, que es bien, absolutamente bien oculta la información, bien encapsulada, protegido, que solamente es utilizada por aquellos desarrolladores y por las clases derivadas, y bien, también tenemos la sección pública, que es por defecto, a la que tienen acceso todas las clases de esa información. Entonces, una clase se puede visualizar de la siguiente forma. Entonces tenemos los atributos privados y operaciones que están, como les decía recién, únicamente son accesibles para personas que lo han desarrollado, por los amigos, entre comillas, y luego tenemos las operaciones públicas que son accesibles a las distintas operaciones, a las distintas clases que pueden estar en contacto con ellas. Esas serían las reglas de visibilidad. El nivel de visibilidad, ¿dónde se especifica? ¿En qué lugar se especifica? Se especifica en la representación gráfica de las clases en UML con los caracteres o símbolos numeral, más y menos, que corresponden con los órdenes público, privado y protegido. Ustedes van a ver que vamos a tener el atributo público, que es el más, el protegido, que es el numeral, y que el menos, que indica el atributo privado. Entonces, cuando estamos definiendo las reglas de privacidad en los atributos, si queremos que sea público, le colocamos un más, o cuando lo leemos, nos estamos fijando que ese atributo es accesible para todas las clases. Si es numeral, es accesible únicamente para el que diseña la base de datos, o, perdón, la clase, para los amigos serían, y además, ¿para quién? Para las clases descendientes. Y luego el menos, que constituye un atributo privado que no es accesible a nadie. Lo mismo, tenemos las mismas reglas de visibilidad para las operaciones, es decir, para los métodos. Para una operación pública o método público, el más, para una operación protegida, el numeral, y un menos para una operación privada. Los atributos privados están contenidos en el interior de la clase, ocultos a cualquier otra clase. Esto tiene que quedar en claro. Ya que estos atributos están encapsulados dentro de una clase, se va a necesitar definir cuáles son las clases que tienen acceso a visualizar y cambiar esos atributos. Tenemos que definirnos como desarrolladores cuáles serían las clases que están permitidas para tener acceso a esa información. Esta característica se conoce como visibilidad de los atributos. Ahora bien, ¿qué significa esta cuestión de visibilidad? ¿Qué es lo que significa? Que sean públicas, tanto sean las propiedades como los métodos,
indica que el atributo es visible a todas las restantes clases, como les decía antes. Cualquier otra clase puede visualizar o modificar el valor del atributo. La notación UML de un atributo público es, como les dije, un símbolo más. Quiero que quede recalcado esto. El privado, ¿cuál es el significado de privado? Es que el atributo no es visible a ninguna otra clase y la notación UML del atributo es un signo menos. Y protegido, la clase y cualquiera de sus descendientes tienen acceso a los atributos. La notación UML de un atributo protegido es el carácter libra o almohadilla, que se dice en español, nosotros le decimos numeral. Ese sería el significado. Por supuesto que lo tenemos que definir como desarrolladores. A ver, vamos a entender esto y vamos a representar una clase que llamaremos una clase empleado. Observen, acá tenemos el nombre de la clase, empleado, en negrita y comienza con una letra mayúscula, y tenemos diferentes atributos, con unos signos a la izquierda que nos indica la visibilidad. Un menos indica que la identificación de empleado, que va a ser de tipo entero, es absolutamente un atributo privado de la clase. Es accesible, como les dije, a la clase está empleado y nada más. Bueno, a ver, lo que sería NSS, que vendría a ser como el número de quill, el salario van a ser de tipo protegido, la dirección, la ciudad, la provincia y el código postal van a ser atributos públicos, van a ser conocidos por todas las clases. Mientras tanto, va a tener métodos, operaciones, contratar, despedir, promover y degradar, que son métodos o operaciones de tipo público, y trasladar, que va a ser absolutamente privado en este caso. Como regla práctica, se recomienda a aquellos desarrolladores que la visibilidad privada o la protegida, ¿para qué tipo de atributos? Para todos los atributos en particular. Se lo recomienda, ¿eh? Una visibilidad privada o protegida para los atributos. La pública vendría a ser la que son más, las que harían menos daño si se conocen. Esa es la historia. Entonces vamos a resumir. Acá tenemos los símbolos que se utilizan en UML en un diagrama de clases. Como les dije, tenemos la clase, en la parte superior el nombre de la clase, en el medio, la fila del medio, los atributos, y la fila de abajo, las operaciones descritas con las reglas de visibilidad para los atributos, y operaciones o métodos en la parte inferior sobre la izquierda. Entonces, la diagrama de clases es un rectángulo. Esto es para que lo entendamos cuando lo vemos. Los elementos podemos tener para las interacciones, para las reglas de visibilidad y para la multiplicidad. Esos serían los elementos y los símbolos que vamos a usar. Para las interacciones vamos a usar para la agregación, composición, herencia, dependencia y asociación diferentes elementos. En este caso un rombo con una línea, el rombo es blanco, relleno de negro y con una flecha es de composición, la herencia con una flecha directamente, la dependencia con una flecha de líneas puntuadas y la asociación absolutamente es una línea recta. En cuanto, como les dijimos recién, las reglas de visibilidad, que serían los niveles de acceso, público, privado y protegido, bueno, derivado y paquete es un poco más sofisticado, simplemente detallamos los elementados. Y la multiplicidad, que se refiere al número de elementos relacionados, que es 1, no más de 1, de 0 a 1, 0 o muchos, 1 o muchos, y muchos específicamente. Por supuesto que todo esto, hemos visto materias como bases de datos, hemos visto materias como análisis de sistemas, hemos visto ya este tipo de diagramas en esas materias, así que solamente esto es simplemente para detallarles y que quede bien claro para qué usamos este tipo de símbolos. ¿Cómo es el formato general de un diagrama completo? No es ya detallando una sola clase, sino varias clases. Observen. Completo de clase. Acá tenemos la clase 1 y la flecha indica, observen la flecha que va a indicar la herencia, la subclase 2 hereda de la clase 1 diferentes aspectos, como pueden ser contenido o tema, y de la, qué sé yo, observen ustedes que la línea puntuada indica la dependencia, como dice acá, en cuanto a las interacciones,
La clase 1 puede tener una interdependencia con la subclase 1, que a su vez puede tener una herencia con la clase 2. Y se puede desarrollar, este sería un formato de cómo podemos llegar a leer eh, este tipo de diagrama de clases para que lo entendamos. Como esto es más sencillo utilizarlo o verlo en diferentes ejemplos, vamos a dar algunos. Acá tenemos un primer ejemplo que trata sobre un diagrama de clases de una aplicación web con un servidor web, una aplicación de internet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos un usuario, nombre de la clase usuario, con sus propiedades ID, nombre y contraseña, y eh, las propiedades haga lo que solicito y solicitud de contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hace un usuario? Bueno, lo que hace es haga una solicitud a una aplicación determinada. Esta aplicación, que es una clase, tiene un nombre determinado como propiedad. ¿Qué puede hacer? Recuperar datos, datos de proceso, convertir los datos y solicite contenidos de la base de datos. ¿A dónde lo va a obtener la aplicación? Y bueno, un servidor web va a hacer la solicitud al servidor web. Ese servidor web, que es nuestra clase, otra clase, va a tener un nombre y luego los métodos que puede hacer es solicitud de proceso, mostrar página, convertir los datos, solicitar eh, contenido, dar contenido a la solicitud. Y obviamente la aplicación lo que va a obtener es esos datos en la base de datos correspondiente, que va a tener su nombre y va a tener los datos de retorno. Esos datos se obtienen, obviamente, este sería un ejemplo de clases de cómo se realiza una solicitud de un mensaje, de un proceso de, digamos, de pedido a una aplicación que trabaja en Internet. Este sería un diagrama de clases muy sencillo. ¿Cómo se enumera? Observen cómo, digamos, no nos interesa la lógica en este caso del diagrama, sino que cómo se van listando, cómo se van poniendo, observen centrado el nombre de las clases, cómo se listan las propiedades y cómo se listan los métodos, siempre con las reglas de visibilidad bien detalladas. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, no sé, un comprador que efectúa en una empresa diferentes, en este caso, diferentes productos, ¿no? Entonces el comprador, observen en este caso que se han obviado las reglas de visibilidad, pero un comprador lo que hace es recibir un envío, ese envío tiene una fecha y una dirección. ¿Qué es lo que tiene ese envío? Un conjunto de artículos con su nombre y precio. Este, este envío lo efectúa ¿quién? Un vendedor que tiene también nombre y apellido, el vendedor vende artículos, que es lo que hace. ¿Está? Y el envío, por supuesto, hay que pagarlo, por lo tanto, tenemos la clase pago con fecha de pago, importe y dirección de facturación. Este ejemplo, simplemente este ejemplo, es para que vean ustedes que a veces se obvian las reglas de visibilidad y en este caso lo cual no quiere decir que no existan, pero se obvian. El desarrollador prefiere resaltar otros componentes que tiene el diagrama para que sea más efectivo, como en este caso tampoco se listan cada una de las operaciones o métodos. Entonces, repito, el desarrollador del diagrama de clases considera escribir lo que es oportuno y lo que es imprescindible, siempre es obligatorio, es colocar el nombre de la clase, como un primer bosquejo para luego refinarlo con listado de propiedades o atributos, listado de operaciones, bueno, las interacciones que efectúan, las reglas de visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos acá otro ejemplo, que es el ejemplo de una persona. Observen ustedes cómo la persona tiene nombre, edad y mostrar a la persona, y empleado y cliente son subclases, por lo tanto la flecha que está indicando esto. El empleado tiene
Propiedad sueldo bruto, puede mostrar y calcular el sueldo. El cliente tiene el teléfono de contacto y mostrar. En este caso ya han desarrollado este tipo de cosas. El cliente pertenece a una empresa y la empresa está compuesta, tiene varios empleados. Por lo tanto, también la empresa tiene un nombre. Y los directivos, que son también una clase, el directivo es una clase que pertenece a empleado, porque un directivo es un empleado de una empresa, que tiene categoría y puede como método mostrar, ¿no? Son los subordinados que tiene, el directivo tiene como subordinados a los empleados, pero no deja de ser un empleado de la empresa. Bueno, entonces acá tienen otra forma de establecer los parámetros, de establecer las reglas, cómo se lee, cómo se fija, y es mucho más fácil de esta manera, en programación orientada a objetos, dibujar una clase para luego entenderla y plasmarla en un lenguaje de programación. Es mucho más sencillo utilizar este mecanismo. Bueno, hasta acá, chicos, tenemos los diagramas de clases y su uso en programación orientada a objetos. Realicen las actividades. Cualquier inconveniente me mandan un mensaje que yo a la brevedad los comunicaré. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias.